Corresponde ahora dar respuesta a la señora secretaria a cada uno de los diputados que formularon preguntas, hasta por 10 minutos. Gracias, diputado. Diputado Omar Carrera, comentarle que efectivamente tuvimos una sesión de trabajo con los transportistas en tema de inseguridad. Resultado de que se estaba pidiendo derecho de piso por algunos grupos delictivos, y eso significaba un tema de inseguridad muy fuerte. Al respecto, no solamente era presentar la denuncia ante la Secretaría de Seguridad Pública, sino también dar las condiciones de seguridad en los derroteros, en las bases, y hacer periódicamente rondines y pues hacer revisiones, no solamente en las bases, que es donde luego se acerca gente que no tiene relación como usuarios o como operadores del transporte. Y el otro tema que tenía que ver con cómo brindar seguridad a los usuarios. El tema es muy claro y tiene que ver con colocar cámaras a bordo de los autobuses, no solamente para la seguridad del operador, sino también para la seguridad de los usuarios, enfocada al interior, al operador y luego a todos los usuarios del transporte, y al exterior, que nos permita ir monitoreando la ciudad. De hecho, una de las propuestas sería vincularlo con el C5. ¿Y cómo se podría hacer? Bueno, tiene que ver con los validadores, tiene que ver con GPS, los que nos permitan localizar en dónde se encuentran los autobuses. En Zacatecas no se presentan temas de inseguridad como sucede en otros estados, por ejemplo, de acoso o de robo a bordo del autobús. Sin embargo, no está exento de que pueda ocurrir. Y una medida es tener este monitoreo y control. Por eso la importancia de que puedan establecerse mecanismos de implementación de uso de tecnología. Y hoy en día hay aplicaciones que permiten al usuario conocer en qué momento puede ser sujeto de salir de su vivienda y conocer en qué momento tiene que tomar la ruta de transporte público. La medida que nosotros estamos proponiendo es identificar, ya hicimos diversas pruebas con diversas empresas de tecnología para la colocación de cámaras y el rastreo de unidades de transporte público. Y esto no solamente contribuye a temas de seguridad, sino también a temas de operación y servicio de la flota. Respecto a la auditoría de transporte público, coincido con usted, es mala. El resultado, en realidad, yo diría que un tema recurrente que hace la ciudadanía en todo el país, y Zacatecas y los demás municipios no son la excepción, es la calidad en el transporte público. Un transporte que tiene unidades de 19 años de antigüedad, con tecnología, sin tecnología, con sistemas que van contaminando, sin el mantenimiento, sin las condiciones de seguridad ni para el operador ni para los usuarios del transporte público, que es lo más importante finalmente que nos debe de mover. Muchas de las personas en la zona metropolitana o en Fresnillo o en Jerez, donde se usa transporte público, mucho de su ingreso va a la movilidad. Por lo tanto, las condiciones deben de ser de calidad, y los resultados, que al menos los que nosotros hemos hecho, nos arrojan resultados de que la calidad del servicio es malo. Por eso coincido de que el dato que usted comenta de que resultó bueno, no, en realidad es malo. Por eso concuerdo con que hay deficiencias en el sistema. Respecto a los pies de casa, es una solicitud muy recurrente. Tenemos ahorita 520 solicitudes de lotes por parte de diversos municipios, y llega desde localidades rurales hasta donde no tenemos adquisición de reserva territorial porque las solicitudes son dispersas, hasta localidades urbanas. Aquí la estrategia debería de ser en dos sentidos. Una, en lugares donde tienen ya la gente una propiedad, como es el medio rural,
En este caso, los programas deberían de ser con apoyo de gobierno estatal, federal, municipal y beneficiarios. Aún con la insuficiencia de recursos, tenemos que migrar a esquemas más creativos en donde nos permitan, por ejemplo, el uso de prefabricados en la construcción de la vivienda para que sea más económica y asequible mucho más rápidamente. Existen avances, por ejemplo, en el tema que la Secretaría tiene en materia de cobranza. Ya superamos por lo menos la meta de la cobranza del año anterior y ahorita tenemos una meta de cobranza mayor porque efectivamente detectamos viviendas abandonadas y detectamos viviendas que no se les ha dado por parte de los beneficiarios el mantenimiento. Un problema que ya lo mencioné, que ocurre mucho en Zacatecas, es el tema de la vivienda desocupada, en donde hay mucho alto grado de migración. Eso significa que muchas familias se van a Estados Unidos, dejan la vivienda sola y entonces esta se va deteriorando. Nos ha tocado buscar localidades de muy alta marginación y cuando llegamos ya no hay habitantes y lo único que hay son casas desocupadas. Por eso son dos fenómenos contrarios, uno la desocupación y el otro la demanda para viviendas de familias nuevas. El reordenamiento urbano y el espacio público vinculado a la prevención social tiene avances no lo suficientes. Quisiéramos que hubiera mayor cantidad de recursos en espacio público porque hemos observado que muchas de las áreas de donación que son asignadas a las autoridades municipales no se quedan con una intervención física de la misma por falta de recursos. Entonces, aquí lo que se tendría que hacer en el urbanismo social que hicimos fue detectar qué acciones podíamos intervenir y en qué colonias. En el caso de Zacatecas son la Alma Obrera, lo que es la Francisco de García, Lázaro Cárdenas, El Orito, Luis Donaldo Colosio y alguna del centro histórico. En el caso de La Escondida también. En el caso de Guadalupe son Ojo de Agua de la Palma en las 3 secciones, Villas de Guadalupe, Las Quintas, y pasan fenómenos muy curiosos entre un asentamiento regular y uno irregular. En el caso de Fresnillo lo hicimos en la colonia Esparza, estamos por hacer una intervención de alumbrado y recuperación de un espacio público. Y obviamente vamos a extender el proyecto a más municipios porque hemos detectado, por ejemplo, en el Teule González Ortega, necesidad de recuperación de espacio en algunas colonias, en Santa María de la Paz, en todo lo que son prácticamente los cañones. ¿Qué queda pendiente de trabajo con gobierno federal? Insistir con SEDATU. Ya me he reunido con el titular y con los subsecretarios para temas de ordenamiento territorial. La propia SEDATU tiene una reorganización, entonces en la siguiente semana tendremos reunión con FOVISTE, que también es otra alternativa, y recordemos que FONAPO se extingue este año y todas esas atribuciones pasarán a SEDATU concretamente. Ese sería por mi parte, diputado. Diputada Aida, muchas gracias por sus comentarios. Decirles que efectivamente hay personas que se quejan porque no se atienden rápido los programas sociales o las solicitudes que nos llegan. Sin embargo, hay toda una cadena o toda una ruta crítica para la atención de una solicitud. Comenzamos primeramente con el convenio con la autoridad municipal. Luego se establece una estructura de qué tipo de apoyos dentro de los que establecemos. Enseguida se hace una validación a los beneficiarios que debe de cumplir ciertas condicionantes y características en la vivienda. Por ejemplo, que la acción sea en una planta baja, que tenga condiciones de agua potable, que tenga tinaco para poder colocar un calentador, etcétera. Y esas validaciones llevan un tiempo. Afortunadamente nosotros ya tenemos validado ahorita ya gran cantidad de todas las acciones 2019, lo que nos permitirá atender más rápido y pues es cuidar los filtros que ustedes mismos han comentado que hay que cuidar para que lleguen a más personas. Diputado Armando Perales, comentarle que en cuanto al rezago de vivienda,
Nosotros tenemos reserva territorial, ya lo mencioné, 150 hectáreas, y también tenemos lotes, 2.849 lotes distribuidos en los municipios de Jiménez del Teul, Villanueva, Loreto, Sombrerete, Luis Moya, Teul de González Ortega, Miguel Auza, Jerez, Villa de Cos, Villa García, Río Grande, Tlaltenango, Villa González, Concepción del Oro, Ojo Caliente, Moyagua, Guadalupe, Morelos, Zacatecas y Fresnillo. Y los esquemas que estamos proponiéndoles a los municipios es que una característica es que logren tener las obras de urbanización. Si tuvieran las obras de urbanización, entonces podemos pasar a un convenio de colaboración en donde vayamos a construir vivienda con la aportación de las tres partes y obviamente con la participación de los beneficiarios. Estos esquemas los estamos explorando ya en varios municipios. Y es importante que tengamos nosotros un control de la recuperación del suelo, porque para poder garantizar más vivienda tenemos que comprar más suelo. Respecto a las reuniones con la auditoría del tema del Parque Arroyo de la Plata, comentarle que el parque tiene una superficie total de 21 hectáreas, pero está rodeado con colindantes que fueron afectados por la construcción del bulevar y de la calzada Universidad en su momento. Esta delimitación nos lleva a tener ahorita aproximadamente 110 colindantes, de los cuales se ha detectado algunas invasiones que ya se hicieron del conocimiento de la Coordinación General Jurídica y de la Secretaría de Administración. Y hay dos tipos de invasiones que es importante comentar. Una al cauce de zona federal y otra invasiones entre los propios propietarios, porque desde el origen había una empalme de polígonos. La Secretaría de Obras Públicas en su momento hizo toda la delimitación del cauce de zona federal. Efectivamente existen lotes aún sin construir, algunos son de propiedad privada y los que son de gobierno se hizo ya un despalme para hacer una campaña de forestación y delimitar qué zona pública. Y en uno de esos polígonos que estaban vacíos y que estamos tratando de recuperar es la Ciudad de los Niños, más otros que tienen cauces en el arroyo. Por otra parte, diputada Carolina Dávila, respecto a Fondo Metropolitano, comentarle que el recurso federal tiene un fondo de 3.300 millones de pesos, de los cuales Zacatecas está proponiendo un total de 13 proyectos de inversión que van enfocados, 3 de ellos a programas viales, uno a la última etapa del Parque Arroyo de la Plata por 29 millones, 4 proyectos más que tienen que ver con colectores, emisores, aerogeneradores y embovedado por 10, 12, 29 y 21 millones respectivamente. Las ciclovías, que son por la cantidad que ya había mencionado anteriormente, son 5 ciclovías y que implica que la gestión, implica que estos fueran aprobados por el Consejo de Desarrollo Metropolitano, actualmente en revisión de la unidad de inversiones, y que el recurso 2017 fue de cerca de 21 millones, el 2018 29 millones y esperamos este año por lo menos duplicar esta cantidad. Sabemos que es un fondo concursable, pero está en ese proceso. Respecto al tema del proyecto de Platabús, ¿qué pasaría con los concesionarios? Pues precisamente ser concesionario es lo que les permite ser parte del sistema de transporte. Es decir, una persona externa que no sea concesionario no puede ser parte de ese proyecto porque hay que garantizar su patrimonio, hay que cuidar es un patrimonio que les permite sostener a una familia y no solamente como concesionarios, sino todo lo que está alrededor del transporte, como son los operadores del transporte, servicios de limpieza, de mantenimiento, talleres, mecánicos y toda una red de trabajo de gente que depende del tema del transporte público. Por eso hay que cuidar que los transportistas no se vean vulnerados en su patrimonio. Diputada Carla Valdés, respecto al tema importante del entorno a la vivienda y al ordenamiento territorial. Son temas que sin recursos aún así se ha avanzado, sobre todo en temas de mejoramiento a la vivienda. Para esto existen consejos de desarrollo, comités ciudadanos, observatorios, subcomités, para poder bajar estas acciones a los municipios y poder detectar cuáles son las acciones prioritarias. Comentarle que el resultado de las audiencias públicas, yo me doy cuenta, y nuestros compañeros también,
que las necesidades de un municipio son muy distintas a la de otro. No podemos estandarizar que en todo se requiere vivienda nueva porque la tasa de crecimiento va hacia atrás. Sin embargo, en los que se requiere hay que priorizar los temas de reserva territorial de adquisición de vivienda, y en aquellos en donde el crecimiento es lento, implementar acciones de mejoramiento, sobre todo para adultos mayores que por sí mismos no van a poder tener una intervención en la vivienda. Y bueno, concretamente las acciones que se están realizando en Sombrerete, Jiménez y Chalchihuites son convenios de colaboración con los 3 municipios en 2 programas, en el FICE y en el programa Peso a Peso. En el programa que van enfocados a techos, muros, cuartos adicionales y acciones de calentadores y tinacos, y en el Peso a Peso, material para la autoconstrucción. Y en el caso de Chalchihuites se dejaron unas acciones que tenían que intervenir. En ese caso son un total de aproximadamente 48 acciones, de las cuales se buscó la solución con la voluntad de gobierno estatal, del señor gobernador, que nos instruyó a atender este tema en Chalchihuites junto con la autoridad municipal y los beneficiarios. Obviamente con la empresa responsable también, y estamos en proceso ya de llevar a cabo este trabajo. Y en el caso de Jiménez del Teul, se acaba de entregar una primera etapa de viviendas y estamos a entregar una segunda etapa de viviendas nuevas en el fraccionamiento San Andrés. Eso sería cuánto por parte de esta ronda de preguntas. Gracias, secretaria. Corresponde ahora